El capitalismo lo rechazan por ser una estructura injusta y en contra de los designios de Jesús de Nazaret. En cuanto al comunismo, también lo rechazan porque dicen ellos de que toda pretensión comunista termina en una acumulación brutal del poder constituido. Es bueno aclarar eso. El comunismo lo rechazan en un intento de no chocar con el sector conservador de la Iglesia, pero de que reivindican el modelo comunista de sociedad y por supuesto el modelo socialista, porque como ya habíamos dicho muchas veces, socialismo entendido como dictadura del proletariado es simplemente un paso previo al comunismo, que sería la supuesta sociedad perfecta sin Estado, sin clases sociales y sin propiedad privada. Entonces rechazan, pero es un rechazo nominal. En todo momento y en todo lugar se nota un proceso, un deseo, una metodología de llevar adelante la revolución socialista. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a ver cómo los análisis que hacen los teólogos de la liberación son totalmente arbitrarios y constituyen una falacia de selección de pruebas. Por ejemplo, entre el antecedente principal a nivel eclesiástico de la teología de la liberación, uno siempre lo encuentra a Bartolomé de las Casas. La razón por la cual los teólogos de la liberación lo eligen como el gran precursor es porque denunció la explotación brutal de los indígenas a través de la encomienda. Los consideraba a los indígenas como una suerte de seres totalmente inocentes que nunca conocieron la violencia ni explotaron unos a otros ni nada por el estilo, y entonces creía que la llegada de la civilización europea había destruido esa suerte de paraíso que había allí de los mares, o sea, en América. Sin embargo, ustedes pueden ver lo que el propio Bartolomé de las Casas proponía como solución. Deco dice lo siguiente: el remedio de los cristianos es este, muy cierto, que su majestad tenga por bien de prestar a cada una de estas islas 500 o 600 negros, por lo que pareciera que al presente bastaren para que se distribuyan por los vecinos, es que hoy no tienen otra cosa sino indios. Se los piden por 3 años, hipotecados los negros a las mismas deudas. Unas, señores, de las causas grandes que han ayudado a perderse esta tierra, es que no se pobló más de lo que se han poblado, es no conceder libremente a todos cuantos quisieran traer las licencias de los negros. En otras palabras, proponía reemplazar la explotación de los indígenas por la explotación de esclavos africanos. Otra cosa importante de recalcar dentro de la teología de la liberación es que ellos utilizan un análisis dialéctico de la historia, o sea, del materialismo dialéctico que les permite justificar cualquier tipo de ideología o de tendencia. Bueno, la teología de la liberación y el marxismo y el cristianismo. Bien. Si damos diferencia la teología de la liberación de otra teología, es que surge como el punto de convergencia de dos grandes supercheques, el cristianismo y el marxismo. Hasta entonces, las distintas teologías cristianas habían elaborado, por decirlo de alguna manera, todo un bagaje intelectual en torno a un ente llamado Dios, pero nunca en torno a una interpretación de la historia, una interpretación de la sociedad a través de la historia, siguiendo unos cánones que en definitiva fueron traídos por Marx. Con esto, la teología de la liberación pasa a ser una teología del poder totalitario socialista. Como ya habíamos visto antes, distintos tipos de poderes terrenales, la monarquía, la época feudal, tenían una teología a su servicio. Con esto, el totalitarismo socialista pasa a tener también una teología a su servicio.
Cabe recalcar que la teología de la liberación rescata ciertas citas bíblicas con las cuales tratan de justificar el poder político que pretende. Un punto de convergencia dentro de la teología de la liberación y el comunismo es el siguiente, es que ambos proponen la llegada de un hombre nuevo y se confunden en su concepción. El hombre nuevo para los teólogos de la liberación es un hombre socialista, el mismo que reivindicaba el Che Guevara. Estos son fragmentos de discursos del Che Guevara donde él habla de un pecado original. ¿A qué se refiere con el pecado original? A lo mismo que la teología de la liberación, es decir, al egoísmo, que es la causa de todos los males dentro de una sociedad. Dice lo siguiente: condenar la rentabilidad, la ganancia individual para conseguir una conciencia socialista. Eso es un deber que ellos pretenden para el hombre nuevo. Otra frase memorable del Che Guevara es la siguiente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Ese es el paradigma que ellos tienen de un hombre nuevo. Decía también: nuestros hombres tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Abajo pusimos una frase de un teólogo de la liberación que habla de que Fidel Castro es un ejemplo, es un paradigma de hombre nuevo. También en una entrevista que se realizó al mismo teólogo, él afirma de que, aparte de Fidel, el Che Guevara es un ejemplo de hombre nuevo. Pasando a lo del reino de los cielos en la tierra, ahora vamos a leer un extracto de un teólogo que hace un informe al Vaticano. Desde la propia iglesia se denuncia lo que está ocurriendo. Y dice en una parte: el cristianismo marxista. Gradualmente, el marxismo pretende adaptar el cristianismo a la exigencia de su filosofía seria y materialista. Pocos podrían aceptar el concepto del cristianismo marxista en la forma en que la presenta Engels, sin una previa preparación. Engels, en el prólogo de la obra de Marx, denominado La lucha de clases en Francia, de 1848 a 1850, narra o comenta lo que era, en opinión obviamente de Engels, una suerte de cristianismo comunista de la primera era, o sea, de la época pre-constantiniana. Dice más adelante este informe: si hoy día hay tantos cristianos laicos y clérigos, y entre ellos incluso obispos, que aceptan el concepto marxista del cristianismo, al parecer sin mayores problemas de conciencia, probablemente ello es debido a la previa preparación, al previo, entre comillas, tratamiento. Esta gente está dispuesta a aceptar la invitación por parte de los marxistas a participar en la construcción llevada por los marxistas de una sociedad ideal socialista en el futuro, presentada como algo muy parecido y muy cercano del concepto del reino de Dios en la tierra. Así tenemos una prueba evidente en lo sucedido en abril de 1972 en Santiago de Chile. En la primera semana de dicho mes tuvo lugar el Congreso Latinoamericano de los Cristianos por el Socialismo, durante el cual todos los presentes, en gran parte compuestos por clérigos, aceptaron e hicieron suyo el concepto marxista del cristianismo tal como lo expone Engels. Pero antes de citar el texto respectivo, conviene recordar algunos detalles relacionados con el Congreso. ¿Quiénes son cristianos para el socialismo? Es un vasto movimiento internacional marxista, con ramificaciones en todos los continentes. En el año de 1972 celebró su congreso en Madrid, en el Escorial, con la participación de alrededor de 500 personas, en su absoluta mayoría sacerdotes más algunos profesores de teología. De estas personas, más de 400 vinieron de América Latina, muchos de ellos profesores de la teología.